Bienvenidos niños a la clase de matemática. Hoy vamos a estar desarrollando equivalencias de fracciones. A modo de introducción, como siempre, tenemos una situación problemática que en este caso menciona lo siguiente. Todo deportista debe hidratarse permanentemente, ya que la actividad física provoca la pérdida de agua del cuerpo a través del sudor. La mejor bebida hidratante es el agua. Después de un entrenamiento, Daniela consume un cuarto de botella de agua y Carolina 2/8 de la misma botella. Primer punto, pinta el número que permite simplificar, o sea, dividir. Un divisor común, en este caso es el 2, ¿sí? Porque 2 podemos dividir con 2 y también podemos dividir con 8, ¿sí? Es un divisor común. Siguiente punto. Escribe la fracción que resulta luego de simplificar. O sea, simplificar implica dividir. 2 dividido 2, 1 como numerador. 8 dividido 2, 4. Entonces, nuestro resultado es un cuarto. Siguiente punto. Amplifica por 2 la fracción un cuarto y luego escribe la fracción resultante. Entonces, amplificar, multiplicar, multiplico. 2 por 1, 2. 2 por 4, 8. Y mi resultado final es 2/8. Siguiente punto. Si Daniela hubiese consumido 4/16 de la misma botella, habría ingerido la misma cantidad de agua que Carolina explica. Bien, y podemos comprobar que sí, porque al simplificar 4/16 por 4 resulta un cuarto, que es equivalente entonces a las fracciones anteriores. Bien, en nuestra parte, diríamos, de aprende, menciona la parte teórica entonces del método que tenemos que realizar para distinguir una fracción equivalente. Pero no obstante, yo en palabras sencillas les quiero decir justamente que para distinguir una fracción equivalente podemos utilizar el método del dibujo, que es justamente el primer trabajo que vamos a realizar. ¿Por qué razón? Porque mediante ese dibujo puedo comprobar si realmente es equivalente, ¿sí?, a la fracción que nos solicita. 1. Marca con una cruz la representación que no es equivalente a un medio. Sabemos y reconocemos que un medio es la mitad de algo. Un medio, la mitad de algo. Entonces, yo al mirar todos mis dibujos ya me doy cuenta de que hay algunos dibujos que no están pintados hasta la mitad. Ejemplo, en la letra A, me doy cuenta que la figura no está coloreada a la mitad. No, está coloreada de manera desproporcional. Entonces, no es una fracción equivalente. Entonces, tacho. Letra C. Allí me doy cuenta que hay 6 partecitas y está pintada hasta la mitad, o sea, 3. Por consiguiente, es una fracción equivalente. No marco. La letra E, me doy cuenta de que justamente tiene 3 partes y solamente una partecita está coloreada. ¿Es la mitad? No, ¿verdad? Entonces, también marco con una cruz. La letra G, me doy cuenta, tiene 8 partes y 4 partes está coloreada. Entonces, sí, es una fracción equivalente justamente a un medio. D, son 4 partes y están pintadas 2 partes. Entonces, es una fracción equivalente. D, son 8 partes y están pintadas la mitad. Fracción equivalente. F, son 3 partes y solamente 2 casillas están pintadas. No es una fracción equivalente, no es la mitad. Entonces, marco. H, me doy cuenta a simple vista, obviamente no está coloreada a la mitad la figura, entonces marco con una cruz, ¿sí? Entonces, puedo yo distinguir a través del dibujo que una fracción es equivalente entonces a una fracción dada. En este ejercicio número 2 nos dice, encierra las fracciones que cumplen con la condición descrita.
En este ejercitario justamente yo les voy a estar explicando los métodos que podemos aplicar para reconocer una fracción equivalente a la fracción dada. Voy a empezar yo del ejercicio C. ¿Por qué razón? Porque allí tenemos fracciones mixtas. Entonces, para volver a recordar cómo convertir esta fracción mixta en fracción impropia, para poder entonces realizar el procedimiento sin dificultad. Bien, parto entonces convirtiendo esta fracción mixta en fracción impropia. ¿De qué manera? Multiplico el entero por el denominador o denominador por entero, igual 2 por 3, 6, más 1, 7 como numerador, porque el denominador nunca varía. Entonces yo tengo aquí mi fracción impropia. Acá tengo mi fracción impropia. Bien, bueno, seguidamente lo que yo voy a hacer es comprobar si esta fracción 21 sobre 9 es equivalente a esta fracción. Bien, entonces voy a utilizar el método de la multiplicación cruzada. Entonces pongo 7 sobre 3 es igual a 21 sobre 9. Bien, y voy a multiplicar de forma cruzada, niños. Así, de forma cruzada. 7 por 9, 63. 3 por 1, 3. 3 por 2, 6. Y me doy cuenta de que coinciden los resultados. ¿Se dan cuenta? Entonces, eso me confirma de que esta fracción es equivalente a la fracción dada. Bien, entonces encierro. Bien, pero hay otro método, niños, que es el método de la división. Entonces voy a dividir esta fracción y esta fracción. Empiezo por esta. 3 dividido 7. No se olviden, para realizar la división de una fracción, el denominador es el dividendo y el numerador es el divisor. Entonces, acá yo no puedo realizar la división, diríamos, de forma normal. Entonces le agrego 0, eso me habilita a ponerle un 0 y se convierte acá mi dividendo en número 30. Bueno, realizo entonces. Acá en este caso voy a colocar 4 porque 4 por 7 es 28, es el más aproximado, resto, obtengo acá el número 2. Bien, este numeral me habilita a agregarle un 0 más para continuar con mi división, por lo menos para agregarle 2 decimales. Bien, entonces acá yo pongo el 2, 2 por 7, 14. Y resto. Acá tengo 6, 0. Entonces, así culmina ya mi división. Por lo menos con que tenga 2 decimales ya está bien. Bueno, ahora entonces voy a realizar esta división, la división de esta fracción. Tengo 9 dividido 21. Tampoco puedo realizar mi división normal. Entonces le agrego 0, me habilita a ponerle el 0. Y realizo la división. En este caso es 4. 4 por 1, 4. 4 por 2, 8. Realizo mi resta. 6, 0. Y le puedo continuar mi división para comprobar. Por lo menos hasta 2 decimales. Pongo el 0. Y acá le agrego el 2. ¿Por qué razón? Porque 3 ya le va a pasar a 60. Porque si pongo 3, 3 por 1, 3, 3 por 2, 6, ya va a ser 63, entonces es por 2. 2 por 1, 2, 2 por 2, 4. Y realizo mi resta. Acá tengo 8 y acá tengo, entonces 5 menos 4, 1, ¿sí? Y allí culmina mi división. Y me doy cuenta entonces de que los cocientes, los resultados son iguales. 0,42, 0,42. ¿Se dieron cuenta? Entonces, obviamente es una fracción equivalente a la fracción dada.
Bien, entonces yo puedo utilizar estos métodos para comprobar cuáles de estas fracciones también es equivalente a la fracción dada. En este caso, no me olvido siempre de cambiar mi fracción mixta a fracción impropia, ¿sí? Eso es fundamental para no tener inconvenientes. En este caso, 2 por 4, 8 más 1, 9. Sería 9 sobre 4. Y acá tenemos 2 por 15 es igual a 30 más 5, 35. 35 sobre 15. Bueno, entonces yo puedo realizar el método de la multiplicación cruzada, así como también la división. Bueno, voy a realizar entonces la comprobación de los siguientes, diríamos, de los siguientes numerales, de las siguientes fracciones. Acá yo tengo 28 sobre 16. Entonces acá lo mismo voy a realizar mi multiplicación cruzada. 7 sobre 3 y pongo 28 sobre 16. Bien, realizo mi multiplicación cruzada y tengo los siguientes números. Yo justamente ya estuve realizando para, diríamos, que mi explicación tenga sentido y ustedes puedan comprender mejor. Entonces, acá, 7 por 10 es 7 por 16 y 3 por 28 sería 112 es igual a 84. Bien, ¿por qué razón? 3 por 8, 24. 3 por 2, 6 más 2, 8. 7 por 16, 112. ¿Se dan cuenta de que los resultados no coinciden? Entonces, puedo decir que no es la fracción equivalente a la fracción dada. Seguidamente tengo 9 sobre 4. También utilizo el método de la multiplicación cruzada. 7 sobre 3 es igual a 9 sobre 4. Bien, realizo la multiplicación cruzada y tengo 7. 7 por 4, 28. Y 9 por 3, 27. No coinciden los números. No es fracción equivalente a la fracción dada. Siguiente. Tengo 7 sobre 3 y escribo 35 sobre 15. Bien, entonces realizo la multiplicación cruzada y tengo, en este caso entonces, 105. ¿Por qué razón? Porque 7 por 5, 35. Llevo el 3. 7 por 1, 7 más 3, 10, 105. 3 por 5, 15. 3 por 3, 9 más 1, 10. 105. Coinciden los resultados. Por consiguiente, esta última fracción es también una fracción equivalente a la fracción dada, ¿sí? ¿Se dieron cuenta? Entonces yo puedo aplicar el método de la multiplicación cruzada, así como también el de la división. Entonces, dejo a cargo de ustedes los ejercicios de la letra A y de la letra B, porque son más sencillos. Bien, en el ejercicio 3 dice, fíjate en el ejemplo. Luego marca con una punteada los pares de fracciones que son equivalentes. Y justamente acá se menciona el método que ya estábamos aplicando. En este caso sería, diríamos, lo correcto, la letra A, porque son fracciones equivalentes, y la letra C. ¿Vieron? Luego tenemos también el de la letra B, que también es equivalente. Entonces tenemos A, B y C son las fracciones equivalentes. El resto no. ¿Por qué razón? Porque si yo multiplico 15 por 15,
va a tener otro resultado. Y 1 por 1 sería otro el resultado. Entonces, sin más preámbulo me doy cuenta de que no es una fracción equivalente. Sin embargo, lo otro sí. ¿Por qué razón? Porque 2 por 12 es 24 y 3 por 8 es 24, ¿sí? Entonces es una fracción equivalente. La letra B, 2 por 20 es 40, 4 por 10 es 40. Entonces resultados iguales, fracción equivalente. La letra C, 7 por 4, 28. 7 por 4, 28. Fracción equivalente, ¿sí? Bien. Seguidamente dice, completa con las fracciones que corresponden en cada caso. A se amplifica por 2. Eso significa entonces que voy a multiplicar por 2. Y la fracción que tengo allí es 5 cuartos. Entonces, si yo ese numeral amplifico por 2, o sea, multiplico por 2, sería 5 por 2, 10. 4 por 2, 8. Entonces sería 10 sobre 8. Luego en el ejercicio B dice, se simplifica por 4. Entonces me doy cuenta de que la fracción que tengo es 24 sobre 16. ¿Sí? Porque tengo dos triángulos que están divididos entonces en 16 partes. 16 partes. Y de ellos están pintados 24. Bien, entonces 24 sobre 16. Simplifica, dice, es dividir por 4. Divido. 24 dividido 4 es 6. 16 dividido 4 es 4. Entonces mi resultado es 6 sobre 4, ¿sí? Bien, entonces así culminamos la clase de hoy, niños. Entonces la tareita va a ser el ejercicio 2, la letra A y B. No se olviden entonces de aplicar en sus cuadernos, en el cálculo auxiliar, el método, ya sea de la multiplicación cruzada o de la división, ¿sí? Bien, entonces yo creo que sin mayor inconvenientes van a estar desarrollando. Bien, que tengan un lindo día, niños. Nos vemos en la siguiente clase.